Millonario llega de improviso a casa y queda paralizado con lo que ve el regreso inesperado. Andrés Mendoza nunca imaginó que el día más feliz de su vida comenzaría con la certeza de que estaba siendo robado. La puerta de caoba de su mansión en las Lomas de Monterrey se abrió sin hacer ruido. Eran las 3 de la tarde de un martes común, pero Andrés había regresado 2 días antes de lo previsto. Su reunión en Ciudad de México había terminado más rápido de lo esperado, y lo único que deseaba era abrazar a su pequeña Valentina, su única hija, su razón de existir desde que su esposa murió en el parto hace 3 años. El silencio de la casa le pareció extraño. Normalmente, a esta hora, escucharía las risas de Valentina persiguiendo a Sofía por el jardín, o las canciones infantiles que su empleada doméstica ponía mientras limpiaba. Pero hoy solo había un silencio denso, casi incómodo. Dejó su maleta junto a la entrada y caminó hacia la sala principal. Sus zapatos italianos apenas hacían ruido sobre el mármol blanco. Entonces lo vio. Su corazón se detuvo. Sobre la mesa de centro de cristal, la misma donde servía café a empresarios y socios millonarios, había montañas de billetes, fajos y más fajos, de 500 y 1000 pesos, cuidadosamente apilados como torres de esperanza o condena, dependiendo de quién los mirara. Y ahí, contándolos con dedos temblorosos, estaba Sofía. Sofía Ramírez, de apenas 20 años, la muchacha de ojos color miel y sonrisa tímida que había llegado a su casa hace 6 meses buscando empleo. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, blusa azul, pantalón blanco y esos guantes amarillos que usaba para limpiar. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada, como si llevara horas ahí, perdida en esa tarea imposible. Y lo peor de todo, en el suelo, junto a ella, su pequeña Valentina jugaba despreocupadamente con la caja fuerte de Andrés, la caja fuerte que solo él conocía la combinación, la caja fuerte que guardaba el efectivo de sus últimas transacciones, la caja fuerte que ahora estaba completamente abierta y vacía. Andrés sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía ver aquella escena que le destrozaba el alma. La única persona en quien había confiado después de tanto tiempo, la mujer que cuidaba a su hija como si fuera propia, lo estaba traicionando. Sofía. Su voz salió apenas como un susurro ronco, cargado de incredulidad y dolor. La muchacha levantó la vista de inmediato. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus cuencas. El fajo de billetes que sostenía cayó de sus manos como si quemara. Su rostro, siempre sereno y dulce, se transformó en una máscara de terror absoluto. Señor Mendoza, las palabras se ahogaron en su garganta. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete para no perderte el final. Valentina, ajena a la tensión, corrió hacia su padre con los bracitos extendidos. «Papi, llegaste». Su vocecita aguda rompió el silencio sepulcral que se había instalado en la habitación. Andrés la levantó automáticamente, pero sus ojos nunca dejaron de mirar a Sofía. La muchacha se había puesto de pie, tambaleándose ligeramente, y las lágrimas ya comenzaban a rodar por sus mejillas. Yo puedo explicarlo». Su voz temblaba tanto que apenas se le entendía. Andrés apretó los dientes. Sintió cómo la rabia y la decepción comenzaban a hervir en su pecho. Durante 6 meses, esta muchacha había sido parte de su familia. Le había abierto las puertas de su hogar. Le había confiado lo más preciado que tenía, su hija. Y así le pagaba. Recordó el día en que Sofía había tocado a su puerta. Era diciembre, hacía frío, y ella llevaba una chaqueta delgada que claramente no era suficiente para el invierno regiomontano. Traía un currículum arrugado en las manos y una carta de recomendación de su anterior empleador en Guadalajara.
Sus ojos, esos ojos color miel que ahora lo miraban suplicantes, le habían transmitido algo que él reconoció de inmediato: desesperación honesta. «Necesito trabajar, señor», le había dicho aquel día. «Soy responsable, puntual y aprendo rápido. Solo necesito una oportunidad». Y él se la había dado. Contra el consejo de su asistente personal, contra la lógica de contratar a alguien con referencias de otra ciudad, él había confiado en su instinto, porque en esos ojos vio lo mismo que alguna vez vio en los ojos de su propia madre. Una mujer luchadora que haría lo que fuera por sobrevivir con dignidad. Su madre también había sido empleada doméstica. Había limpiado casas ajenas para darle de comer, para pagar su escuela, para que él pudiera convertirse en el hombre exitoso que era ahora. Por eso, Andrés siempre trató a Sofía con respeto, le pagaba más del salario promedio, le daba domingos libres y hasta le había acondicionado una habitación cómoda en la casa. Y así le pagaba. «Señor Mendoza, por favor». Sofía dio un paso hacia él, pero Andrés retrocedió instintivamente, protegiendo a Valentina entre sus brazos. Ese gesto, ese pequeño movimiento defensivo, fue como una bofetada para Sofía. La muchacha se llevó las manos a la boca y un sollozo desgarrador escapó de su garganta. Se dejó caer de rodillas sobre el mármol, sus lágrimas ahora cayendo libremente, empapando el suelo. «Por favor», repitió, su voz rota en 1000 pedazos. «Por favor, déjeme explicarle. No es lo que parece. Yo jamás». Pero Andrés no estaba escuchando. Su mente estaba haciendo cálculos rápidos. ¿Cuánto dinero había sobre esa mesa? 50,000 pesos, 100,000. ¿Cuánto había en la caja fuerte? Su cabeza daba vueltas tratando de recordar. Valentina, sintiendo la tensión de su padre, comenzó a inquietarse. «Papi, ¿por qué Sofi llora?» Su manita regordeta tocó la mejilla de Andrés. «¿Está triste?» La inocencia de su hija fue como un puñal en el corazón. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Cómo le diría que la persona que la cuidaba, que jugaba con ella, que le cantaba antes de dormir, era una ladrona? «Valentina, ve a tu cuarto», dijo con una voz que no reconoció como propia. Fría, distante, autoritaria. «Pero papi, a tu cuarto». El grito salió antes de que pudiera controlarlo. Valentina comenzó a llorar. Sofía desde el suelo levantó la vista con los ojos enrojecidos e hinchados. «No le grite, por favor. Ella no tiene la culpa de nada». «Nada de esto es culpa de Valentina». Andrés apretó los puños. Dejó a su hija en el suelo y la pequeña corrió escaleras arriba sollozando. El silencio que quedó fue todavía más pesado que antes. «Póngase de pie», ordenó Andrés, su voz ahora controlada pero cargada de una frialdad que helaba. Sofía obedeció lentamente, temblando de pies a cabeza. Mantenía la mirada baja, incapaz de enfrentarlo cara a cara. «Míreme cuando le hablo». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban destrozados, llenos de un dolor tan profundo que por un momento Andrés vaciló, pero solo por un momento. «¿Cuánto hay ahí?», preguntó señalando la mesa. 120,000 pesos. La voz de Sofía era apenas audible. Andrés cerró los ojos. 120,000 pesos. Una fortuna para la mayoría de la gente. Para él, era el efectivo que guardaba para pagos rápidos, propinas generosas, emergencias, dinero que había guardado durante meses. «¿Cómo supiste la combinación?» Sofía se mordió el labio inferior. Yo no... «Usted, ¿yo qué?» «Usted me la dio, señor Mendoza». Las palabras salieron en un susurro desesperado. «Hace 3 días. ¿No lo recuerda?» Andrés frunció el ceño. «¿3 días?» Él había estado en junta tras junta, preparando su viaje a la capital. ¿Le había dado la combinación a Sofía? Imposible. Él nunca. Y entonces lo recordó. Un flash de memoria lo golpeó como un rayo.
3 días atrás, en la noche, Sofía había tocado a la puerta de su estudio. Él estaba revisando contratos, tomando whisky, agotado. Ella entró con una taza de té, como siempre hacía cuando lo veía trabajar hasta tarde. «Señor Mendoza, ¿puedo hablar con usted?» Él apenas había levantado la vista. «Dime, Sofía». «Es algo importante, muy importante». Había algo en su tono que lo hizo dejar el contrato a un lado. La muchacha nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca interrumpía. Si estaba ahí, era porque realmente necesitaba hablar. «Siéntate», le había dicho, señalando la silla frente a su escritorio. Sofía se había sentado en el borde nerviosa, retorciendo las manos. «Yo necesito pedirle un favor. Es algo grande. Y entiendo si dice que no, pero no tengo a nadie más a quien recurrir». El corazón de Andrés se había acelerado. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo alguien?» «No, no es eso». Ella había respirado profundo, reuniendo valor. «Es mi hermana, Lucía. Tiene 12 años y está muy enferma». La acusación silenciosa. Los recuerdos golpeaban la mente de Andrés como olas furiosas contra un acantilado. Aquella noche, 3 días atrás, Sofía le había contado todo entre lágrimas que intentaba contener con dignidad. Su hermana menor, Lucía, había sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Los médicos del hospital público en Guadalajara le habían dado 6 meses de vida si no recibía un trasplante de médula ósea urgente. Habían encontrado un donante compatible, un milagro en sí mismo, pero el procedimiento completo costaba exactamente 120,000 pesos. Una cifra imposible para una muchacha que ganaba 6,000 pesos al mes. «He ahorrado todo lo que pude», le había dicho Sofía aquella noche, con la voz quebrada pero firme. «Tengo 23,000 pesos. Vendí todo lo que tenía en Guadalajara antes de venir aquí. Mis muebles, mi ropa, todo. Pero no es suficiente, y el tiempo se está agotando. Los doctores dicen que si no operan en las próximas 2 semanas». No había terminado la frase. No había necesitado hacerlo. Andrés, sentado ahora en su sala mirando a Sofía arrodillada en el suelo, sintió cómo las piezas comenzaban a encajar. Recordaba perfectamente lo que había hecho aquella noche. Se había levantado de su escritorio, había caminado hacia la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de Frida Kahlo que decoraba su estudio y había marcado la combinación mientras le decía: «Sofía, mira bien estos números. 170489. La fecha de nacimiento de mi esposa. Esta será la única vez que te los diré». Ella lo había mirado confundida, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Señor Mendoza, yo no...» «Escúchame», la había interrumpido con gentileza. «Mañana temprano tengo que salir a Ciudad de México. Estaré fuera 3 días. En esta caja fuerte hay suficiente dinero para la operación de tu hermana. Quiero que lo tomes». Sofía había abierto los ojos con incredulidad absoluta. «No puedo aceptar eso, señor. Es demasiado. Yo solo quería pedirle un préstamo. Le firmaré lo que sea necesario. Le pagaré con mi salario. Puedo trabajar sin cobrar durante años si es necesario, pero...» «No es un préstamo, Sofía. Es un regalo». «¡No!». Ella se había puesto de pie de golpe alterada. «Por favor, no me haga esto. No puedo aceptar caridad. Mi orgullo no me lo permite. Déjeme firmar un documento. Déjeme trabajar para pagarle. Pero por favor, no me lo dé así. Me sentiría como una limosnera». Andrés había admirado esa dignidad. En un mundo donde todos querían algo gratis, donde la gente estiraba la mano sin pudor, esta muchacha se negaba a recibir ayuda sin dar algo a cambio. Le recordaba tanto a su madre que le dolía el pecho. «Está bien». Había cedido finalmente. «Lo trataremos como un préstamo, sin intereses. Me pagarás cuando puedas, a tu ritmo. ¿Te parece justo?». Sofía había asentido con lágrimas rodando por sus mejillas.
Gracias, gracias, señor Mendoza. No sabe lo que esto significa para mí. Para Lucía, usted nos está salvando la vida. Luego él había abierto la caja fuerte, había sacado todo el efectivo que había dentro y se lo había entregado en las manos temblorosas de la muchacha. Cuenta bien el dinero mañana. Asegúrate de que sea suficiente. Y si necesitas más para los gastos del hospital, me llamas. Yo me encargo. Lo contaré ahora mismo, había dicho Sofía con urgencia en la voz. No. Andrés había mirado su reloj. Eran casi las 11 de la noche. Ya es tarde. Hazlo mañana con calma. Y cuando lo hayas contado, llama al hospital y confirma todo. Yo mañana temprano salgo en el vuelo de las 6. Pero si me necesitas, tengo el celular prendido. Sofía había abrazado el dinero contra su pecho como si fuera lo más valioso del universo. Porque lo era. Era la vida de su hermana. No sé cómo agradecerle, señor Mendoza. No tengo palabras para... No necesitas agradecer nada. Solo asegúrate de que tu hermana se cure. Eso es todo lo que quiero. Esa había sido la última vez que la vio antes de partir a su viaje, y ahora, parado frente a ella mientras sollozaba en el suelo, Andrés se sentía como el peor ser humano del planeta. «Levántate, Sofía», dijo, pero esta vez su voz era diferente. Ya no había frialdad, había vergüenza. Ella obedeció lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sus guantes amarillos estaban empapados. Andrés se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. Recordé todo, perdóname. No tiene que disculparse, respondió Sofía con la voz rota. Entiendo que al llegar y ver esto pensara lo peor. Cualquiera lo habría hecho. Yo solo estaba cumpliendo lo que me pidió. Estaba contando el dinero para estar segura de cuánto me prestó. Y quería hacer un documento oficial donde me comprometo a devolverle cada peso. Andrés se acercó a la mesa y miró los fajos cuidadosamente apilados. Ahora entendía por qué estaban organizados de esa manera. Sofía no los estaba contando para robar. Los estaba contando para documentar, para tener un registro exacto de su deuda, porque para ella esto no era un regalo, era un compromiso sagrado. ¿Ya llamaste al hospital?, preguntó Andrés, su voz ahora suave. Sofía asintió. Sí, ayer en la mañana, como usted me dijo, el dinero es exacto, 120,000 pesos. Lucía entra a cirugía este viernes. Si todo sale bien, en 2 semanas podrá volver a casa. Eso es maravilloso. Es un milagro, susurró Sofía, y una nueva oleada de lágrimas comenzó a brotar. Usted es un milagro, señor Mendoza. Cuando llegó hoy y me vio aquí, pensé que todo se arruinaría. Pensé que creería que lo estaba robando y que me quitaría el dinero. Y mi hermana moriría por mi culpa. No digas eso. Andrés sintió un nudo en la garganta. Nada de esto es tu culpa. Yo soy el idiota que olvidó toda la conversación que tuvimos. He estado tan sumergido en juntas y contratos que ni siquiera recordaba por qué te había dado la combinación. Se hizo un silencio pesado. Valentina había dejado de llorar en su habitación, pero ninguno de los dos había subido a consolarla todavía. Andrés sabía que le debía una disculpa enorme a su hija por haberle gritado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Andrés después de un momento. Lo que sea, señor. ¿Por qué estabas usando guantes para contar el dinero? Sofía bajó la mirada, avergonzada. Porque estaba limpiando el estudio cuando recordé que debía contar esto hoy, y no quería quitarme los guantes. Sé que suena tonto, pero en mi mente, si mantenía los guantes puestos, seguía trabajando. Seguía siendo su empleada haciendo su trabajo. No me sentía como alguien tomando su dinero. Andrés sintió que el corazón se le estrujaba. Esta muchacha, esta joven de 20 años, que cargaba el mundo sobre sus hombros, tenía más dignidad y honor que muchos empresarios millonarios que él conocía. Sofía, mírame,
Ella levantó la vista. Sus ojos color miel estaban hinchados y rojos, pero había algo inquebrantable en ellos, una fuerza que venía de muy adentro. No quiero que me pagues este dinero. Pero, señor, déjame terminar, la interrumpió con gentileza. No quiero que me lo pagues porque no es un préstamo. Nunca lo fue. Yo te dije eso para que aceptaras la ayuda, pero la verdad es que quiero regalártelo. Quiero que tu hermana viva, y quiero que tú puedas respirar tranquila sin la presión de una deuda sobre tus hombros. No puedo aceptar eso, dijo Sofía, sacudiendo la cabeza con vehemencia. Es demasiado. ¿Sabes cuánto gano en un día de trabajo?, preguntó Andrés directamente. Sofía parpadeó, confundida por la pregunta. Gano más de lo que tú ganarías en 10 años trabajando aquí. Este dinero, para mí, es lo que para ti representa comprar un café. No estoy diciendo esto para presumir. Te lo digo para que entiendas que tu orgullo, aunque hermoso y admirable, no es necesario en esta situación. Pero yo no soy una limosnera, insistió Sofía con la voz temblando. Mi abuela me enseñó que la dignidad se construye trabajando, ganándose las cosas, no recibiendo regalos. Tu abuela tenía razón, concordó Andrés. Pero también te diría que hay momentos en la vida donde aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. ¿O me equivoco? Sofía se quedó en silencio, luchando internamente. Andrés podía ver la batalla que se libraba detrás de esos ojos color miel. El orgullo contra la necesidad, la dignidad contra la desesperación. Déjame hacerte una propuesta, continuó Andrés. Si realmente quieres pagarme, entonces págame de otra forma. No con dinero, con algo más valioso. ¿Qué cosa? Cuando tu hermana esté curada y todo esto haya pasado, quiero que estudies. Sofía lo miró sin comprender. ¿Estudiar? Sí, que vayas a la universidad, que persigas esos sueños que dejaste atrás cuando tuviste que empezar a trabajar para sostener a tu familia. Eso será tu pago, convertirte en la mujer que naciste para ser. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran lágrimas de miedo o vergüenza, eran lágrimas de algo que Sofía no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Yo quería ser enfermera, confesó en voz baja. Enfermera pediátrica. Quería ayudar a niños enfermos como Lucía. Pero cuando mis padres murieron en ese accidente hace 3 años, tuve que dejar todo para cuidar de ella. Y luego llegó la leucemia y... No pudo continuar. Los sollozos la ahogaron. Pero esta vez no eran sollozos de tristeza. Eran sollozos de liberación, de todo el peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Andrés se acercó y con una suavidad que sorprendió a ambos, puso una mano en el hombro de Sofía. Entonces ese será tu pago, convertirte en enfermera. Yo pagaré tu universidad, tus libros, todo. Y mientras estudias, seguirás trabajando aquí si quieres, pero no como empleada, como parte de esta familia. Sofía levantó la vista incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por mí? Soy nadie. Solo una muchacha que limpió su casa durante 6 meses. Andrés sonrió con tristeza, porque mi madre también fue empleada doméstica y murió porque yo no pude pagarle su tratamiento médico a tiempo. Tenía cáncer de páncreas. Para cuando tuve el dinero suficiente para ayudarla, ya era demasiado tarde. Por eso construí este imperio, para que nunca más me sintiera impotente, para que nunca más tuviera que ver morir a alguien por falta de dinero. Ahora fue Sofía quien puso su mano sobre la de Andrés. No dijo nada. No hacía falta. En ese momento 2 almas rotas por la pérdida y el miedo se reconocieron mutuamente, y en ese reconocimiento encontraron algo parecido a la sanación. Gracias, susurró Sofía finalmente. Gracias por confiar en mí, incluso cuando pensó que lo había traicionado. Gracias por darle una oportunidad a Lucía, y gracias por ver en mí algo más que una simple empleada.
Gracias a ti, respondió Andrés, por recordarme que todavía hay gente buena en este mundo, que todavía hay dignidad y honor, y que a veces el verdadero tesoro no está en esa caja fuerte, está en las personas que permitimos entrar a nuestras vidas. Arriba, en su habitación, Valentina había dejado de llorar, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, la pequeña había escuchado todo desde la escalera. Y en su corazón de 3 años había entendido algo que muchos adultos nunca comprenden, que el amor más puro es el que se da sin esperar nada a cambio. El secreto de Sofía. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña, como si la casa misma hubiera decidido respirar diferente. Andrés había subido a la habitación de Valentina aquella tarde para disculparse por haberle gritado, y su hija, con esa capacidad infinita de perdón que solo tienen los niños, lo había abrazado y le había dicho: «Está bien, papi. Sophie dice que a veces los adultos se enojan cuando tienen miedo». Esas palabras se habían quedado grabadas en su mente. Sofía tenía razón. Él había sentido miedo, miedo de haber confiado en la persona equivocada, miedo de que su hija estuviera en peligro, miedo de repetir los errores del pasado. El jueves por la noche, un día antes de la cirugía de Lucía, Sofía entró al estudio de Andrés con un sobre manila en las manos. Llamó a la puerta con suavidad, como siempre hacía, y esperó a que él le diera permiso para entrar. «Adelante, Sofía». Ella entró con pasos inseguros. Llevaba puesto su uniforme de siempre, pero había algo diferente en su expresión, una determinación que Andrés no le había visto antes. «Señor Mendoza, necesito mostrarle algo». «Siéntate», le indicó, dejando a un lado el informe financiero que estaba revisando. Sofía se sentó en el borde de la silla, tal como había hecho días atrás, pero esta vez no había nerviosismo en sus movimientos. Había una calma resuelta, como si hubiera tomado una decisión importante y estuviera en paz con ella. «Traje esto», dijo, colocando el sobre el escritorio. «Es un contrato que redacté. Bien, en realidad lo redacté con ayuda de un abogado amigo de mi tía. Está todo legal y certificado». Andrés frunció el ceño y abrió el sobre. Dentro había varios documentos impresos y notariados. Comenzó a leer y su expresión cambió de curiosidad a incredulidad. Era un contrato de trabajo donde Sofía se comprometía a trabajar para él durante los próximos 10 años sin recibir salario alguno, solo techo y comida. Todo su trabajo sería considerado como pago de la deuda de 120,000 pesos. «Sofía, ¿qué es esto?». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Es mi propuesta», respondió ella con firmeza. «Sé que usted dijo que no quería que le pagara el dinero, pero yo no puedo vivir en paz sabiendo que le debo tanto. Así que pensé en esto. 10 años de trabajo sin salario. Si hacemos las cuentas con los 6,000 pesos mensuales que me paga, más prestaciones, estaríamos hablando de casi 800,000 pesos en total durante esa década, más que suficiente para cubrir lo que usted invirtió en salvar a mi hermana». Andrés dejó caer los papeles sobre el escritorio con un golpe seco que hizo a Sofía sobresaltarse. «No, pero señor Mendoza, he dicho que no». Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de su estudio. «¿Qué parte de «es un regalo» no entendiste? No voy a aceptar esto, Sofía. No voy a permitir que sacrifiques 10 años de tu vida por un malentendido sobre el valor del dinero». «No es un malentendido». Sofía también se puso de pie con las mejillas encendidas. «Es mi dignidad. Es lo que me enseñaron mis padres. Es lo que soy. No puedo simplemente aceptar 120,000 pesos como si fuera cualquier cosa. Para usted tal vez sea poco, pero para mí es el mundo entero». «Exactamente», replicó Andrés, deteniéndose frente a ella. «Para ti es el mundo entero, y vas a pagar ese mundo trabajando como esclava durante 10 años. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que tu hermana querría?».
Sofía bajó la mirada. Mi hermana está viva gracias a usted. Eso es lo único que importa. No es lo único que importa. Andrés suavizó su tono y volvió a sentarse, indicándole con un gesto que ella hiciera lo mismo. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Tu hermana está viva, eso es verdad. Pero ¿de qué le serviría estar viva si tú destruyes tu futuro para pagar una deuda imaginaria? No es imaginaria, es real. Usted pagó por su tratamiento. Y lo hice por voluntad propia. Nadie me obligó, nadie me manipuló. Lo hice porque quise hacerlo. Porque vi en ti algo que me recordó a mi madre. Porque tu historia me tocó el corazón de una manera que no había sentido en años. Sofía levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué es tan bueno conmigo? No lo merezco. Todos merecemos bondad, Sofía. El problema es que el mundo nos ha enseñado a desconfiar de ella, a pensar que siempre hay un precio escondido. Pero te juro por la memoria de mi esposa que no hay ningún precio, no hay trampa. Solo hay un hombre que tiene más dinero del que necesita ayudando a una muchacha que tiene más dignidad de la que la mayoría de la gente conoce. El silencio que siguió fue profundo. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo varias veces, tratando de recuperar la compostura. Entonces, déjeme al menos hacer algo, dijo finalmente. Lo que usted propuso. Estudiar, convertirme en enfermera. Pero no quiero que pague todo. Déjeme trabajar aquí y ahorrar mi salario. Yo misma pagaré mi universidad. ¿Y cuánto tiempo te tomaría ahorrar suficiente para pagar una carrera universitaria con tu salario? Sofía hizo cuentas mentalmente. 5 años, tal vez 6, si vivo aquí y no gasto en nada más. 5 años desperdiciados que podrías estar estudiando y convirtiéndote en la profesional que quieres ser. ¿Eso tiene sentido para ti? Tiene más sentido que ser una mantenida. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Andrés entendió entonces el verdadero miedo de Sofía. No era solo el orgullo, era el terror de ser vista como alguien que aprovecha la generosidad ajena. Era el estigma social que cargaban las personas que recibían ayuda. Sofía, mírame. Esperó hasta que ella levantó la vista. Tú no eres una mantenida. Eres una luchadora, una sobreviviente, una hermana que hizo lo imposible para salvar a la persona que más ama en este mundo. Y si alguien se atreve a llamarte de otra forma, tendrá que enfrentarse conmigo. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía, seguida de otra y otra más. Pero esta vez no trató de detenerlas. Mi madre solía decir algo, continuó Andrés, con la voz cargada de emoción. Decía que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, es la falta de oportunidades. Y que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino poder compartir lo que tienes con quien lo necesita. Durante años, después de que ella murió, construí este imperio pensando solo en acumular, en tener más, en ser más. Pero ¿sabes qué? Nunca fui realmente rico hasta que conocí a gente como tú, gente que me recuerda para qué sirve realmente el dinero. Señor Mendoza, la voz de Sofía era apenas un susurro. Hay algo más que quiero decirte, continuó él. Algo que no te dije antes porque no quería que te sintieras presionada. Pero creo que es momento de que lo sepas. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, esperando. Cuando mi madre estaba enferma, yo tenía 19 años. Estaba en mi 2.º año de universidad, estudiando administración de empresas. Trabajaba de noche como guardia de seguridad para pagar mis estudios. Cuando me dijeron que necesitaba dinero para su tratamiento, vendí todo lo que tenía. Mi computadora, mi coche, hasta los libros de la universidad. Pero no fue suficiente. Hizo una pausa, tragándose el nudo que se formaba en su garganta. Fui a pedirle ayuda a mi jefe de ese entonces, un hombre rico,
dueño de una cadena de hoteles. Le expliqué la situación. Le dije que trabajaría gratis durante el tiempo que fuera necesario si me prestaba el dinero. ¿Sabes qué me dijo? Sofía negó con la cabeza, conteniendo el aliento. Me dijo que no era su problema, que la gente pobre siempre tiene excusas para pedir dinero, que si mi madre estaba enferma era porque probablemente no se había cuidado bien, y que yo debería aprender a no mezclar los problemas personales con el trabajo. Dios mío, susurró Sofía horrorizada. Mi madre murió 3 semanas después. Para cuando conseguí el dinero vendiendo hasta el último objeto de valor que teníamos, era demasiado tarde. El cáncer se había extendido. Ya no había nada que hacer. Las lágrimas ahora rodaban libremente por el rostro de Andrés. Hacía años que no hablaba de esto con nadie, ni siquiera con su esposa. Había compartido los detalles más dolorosos de esa historia. Durante años guardé ese dolor. Lo convertí en rabia. Y esa rabia la usé como combustible para construir mi empresa. Juré que nunca sería como ese hombre, que si algún día tenía dinero, lo usaría para ayudar. Pero con el tiempo me volví cínico. Pensé que todos solo querían aprovecharse, que la bondad era una debilidad que otros explotarían. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin avergonzarse de mostrar su vulnerabilidad. Hasta que llegaste tú, con tu carta de recomendación arrugada y tus ojos llenos de esperanza. Y cuando me pediste ayuda para tu hermana, no vi a alguien tratando de aprovecharse de mí, vi a alguien reviviendo mi propia historia, solo que esta vez yo podía cambiar el final. Sofía se levantó de su silla y, en un gesto que sorprendió a ambos, rodeó el escritorio y abrazó a Andrés. Fue un abrazo de 2 almas rotas que se reconocían mutuamente, un abrazo que sanaba heridas antiguas. Gracias por salvar a mi hermana, sollozó Sofía contra su hombro. Gracias por darme la oportunidad que a usted le negaron. Gracias por no ser como ese hombre. Andrés le devolvió el abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Gracias a ti por recordarme por qué construí todo esto, por darle sentido nuevamente a todo. Permanecieron así durante varios minutos en silencio, permitiéndose ser vulnerables, permitiéndose sanar. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero los corazones más ligeros. ¿Entonces aceptas mi propuesta?, preguntó Andrés con una pequeña sonrisa. ¿Estudiarás enfermería y dejarás que yo pague por ello? Sofía asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando me gradúe y consiga trabajo como enfermera, usaré mi primer sueldo para donar a una fundación que ayude a niños con cáncer. Y cada mes, sin falta, donaré un porcentaje de lo que gane. Esa será mi forma de pagar lo que usted hizo por mí. No a usted directamente, sino al universo, ayudando a otros como usted me ayudó a mí. Andrés sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Me parece perfecto. Es más, cuando te gradúes, yo igualaré tus donaciones. Por cada peso que dones, yo donaré otro. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? En serio, y así, entre los dos, ayudaremos a muchas familias que están pasando por lo que tú pasaste. Sofía volvió a llorar, pero ahora eran lágrimas de alegría pura, de esperanza, de un futuro que de repente parecía lleno de posibilidades infinitas. Mañana es la cirugía de Lucía, dijo finalmente, recuperando la compostura. ¿Puedo pedirle algo más? Lo que sea. ¿Podría venir conmigo al hospital? Sé que es mucho pedir y entiendo si dice que no, pero yo voy a estar muy nerviosa y no tengo a nadie más. Andrés no lo dudó ni un segundo. Por supuesto que iré, y llevaré a Valentina también. Cuando Lucía despierte, quiero que vea que tiene una familia esperándola. No solo una hermana, una familia completa. En ese momento,
Escondida detrás de la puerta entreabierta del estudio, Valentina escuchaba todo con su osito de peluche apretado contra su pecho. Y en su corazón pequeño pero sabio, entendió que su familia acababa de crecer, y que a veces las personas más importantes no son las que comparten tu sangre, sino las que comparten tu corazón. La verdad detrás de las lágrimas. El viernes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Andrés se despertó antes del amanecer, con un nudo en el estómago que no había sentido desde el día en que nació Valentina. No era nerviosismo por él, sino por Sofía. Por la pequeña Lucía que estaba a punto de enfrentar la batalla más importante de su corta vida. Bajó a la cocina y encontró a Sofía ya despierta, sentada en la mesa con una taza de café frío entre las manos. No lo había bebido, solo lo miraba fijamente, como si las respuestas del universo estuvieran escondidas en el fondo de esa taza. ¿Dormiste algo?, preguntó Andrés, acercándose. Sofía negó con la cabeza. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía a Lucía en esa cama de hospital, tan pequeña, tan frágil. Andrés preparó café fresco y se sentó frente a ella. Va a salir bien. Tienes que creerlo. Quiero creerlo, susurró Sofía, pero tengo tanto miedo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo a la única familia que me queda? Yo no podría soportarlo. No vas a perderla. Y aunque sé que no es lo mismo, quiero que sepas que ya no estás sola. Pase lo que pase hoy, tienes una familia aquí, Valentina y yo, siempre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez logró sonreír a través de ellas. No sé qué hice en mi vida pasada para merecer conocerlo, señor Mendoza. Llámame Andrés. Ya es hora de que dejemos las formalidades atrás. El viaje al Hospital Universitario de Monterrey tomó 40 minutos. Valentina iba dormida en su silla del auto, abrazando a su osito. Sofía miraba por la ventana en silencio, mordiéndose el labio inferior, una costumbre que Andrés había notado que tenía cuando estaba muy nerviosa. Cuando llegaron, el hospital estaba despertando. Enfermeras caminaban de un lado a otro con charolas de medicamentos, médicos revisaban expedientes y familiares esperaban en las salas con expresiones que iban desde la esperanza hasta la desesperación. Lucía estaba en el tercer piso, en la sala de preoperatorio. Cuando Sofía entró a la habitación, su hermana menor estaba despierta, con una bata azul del hospital que le quedaba enorme. A pesar de la leucemia, a pesar de los meses de quimioterapia que le habían robado el cabello, Lucía tenía unos ojos vivaces y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «¡Sophie!», gritó al verla extendiendo los brazos. Sofía corrió a abrazarla, llorando sin poder contenerse. «Mi niña hermosa, mi valiente, ¿cómo te sientes?» «Bien. Los doctores dijeron que hoy me van a curar, que después de hoy voy a poder correr otra vez y jugar fútbol como antes». «Así es, mi amor, vas a poder hacer todo eso y más». Lucía miró por encima del hombro de su hermana y vio a Andrés parado en la puerta con Valentina en brazos. «¿Quiénes son ellos?». Sofía se limpió las lágrimas y se hizo a un lado. Ellos son nuestra familia. Él es el señor Andrés, y ella es Valentina». Andrés se acercó a la cama y Valentina, ahora despierta, miró a Lucía con curiosidad. «Hola», dijo Lucía tímidamente. «¿Eres mi hermana también?». Valentina asintió con seriedad. «Sí, Sophie dice que ahora somos familia, y yo siempre quise una hermana mayor». Lucía se rió a pesar de las circunstancias. «Pero yo solo tengo 12 años. Tú tienes 3. Eso me hace tu hermana mayor a mí». «Entonces tengo 2 hermanas», declaró Valentina con la lógica simple de los niños. «Una grande y una mediana. Yo soy la pequeña». Andrés sintió que el corazón se le derretía. Dejó a Valentina en la cama junto a Lucía y las 2 niñas comenzaron a hablar como si se conocieran de toda la vida. Sofía lo miraba con una expresión de gratitud tan profunda
que no hacían falta palabras. Un médico entró momentos después. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión amable pero seria. Buenos días. Soy el doctor Ramírez, cirujano oncólogo. Vengo a explicarles el procedimiento de hoy. Todos prestaron atención mientras el doctor explicaba los detalles técnicos del trasplante de médula ósea. Hablaría sobre células madre, compatibilidad, posibles complicaciones y tiempos de recuperación. Sofía escuchaba con atención, aferrándose a cada palabra como si fuera un salvavidas. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó finalmente el doctor. ¿Cuánto tiempo durará la cirugía?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Entre 4 y 6 horas. Pero es un procedimiento que hemos realizado muchas veces con éxito. Lucía está en buenas manos. Sofía asintió, incapaz de hablar. Andrés dio un paso adelante. Doctor, ¿podemos quedarnos con ella hasta que entre al quirófano? Por supuesto. Tenemos unos 20 minutos antes de que venga el equipo de preanestesia. Esos 20 minutos fueron una eternidad y un suspiro al mismo tiempo. Lucía les contó sobre su escuela en Guadalajara, sobre sus amigas que le mandaban cartas, sobre el perro callejero que había adoptado su tía y al que había nombrado capitán. Valentina escuchaba fascinada, haciendo preguntas ocasionales que hacían reír a todos. Sofía permanecía al lado de la cama, acariciando el rostro de su hermana, memorizando cada detalle como si fuera la última vez que la vería. Porque aunque todos hablaban con optimismo, en el fondo de su mente había un terror sordo que no podía silenciar completamente. Andrés lo notó. Vio cómo las manos de Sofía temblaban ligeramente, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que parpadeaba rápidamente para evitar que Lucía las viera, cómo su respiración se volvía irregular cada vez que la puerta se abría. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Respira», le susurró al oído. «Ella te necesita fuerte». Sofía asintió tragándose el miedo. «Lo sé, lo estoy intentando». Cuando el equipo de enfermeras llegó para llevar a Lucía al quirófano, el momento que Sofía había estado temiendo finalmente llegó. Lucía dejó de sonreír y sus ojos se llenaron de un miedo infantil que partía el alma. «Sofi, tengo miedo», susurró, aferrándose a la mano de su hermana. «Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero, ¿sabes qué? Vamos a ser valientes juntas. Yo voy a estar aquí cuando despiertes, esperándote. Y vamos a celebrar tu curación con el pastel de chocolate que tanto te gusta. ¿Trato? ¿Promesa? Promesa». Sofía se inclinó y besó la frente de su hermana. «Te amo más que a nada en este mundo. Eres mi sol, mi luna, mi todo. Y muy pronto vas a estar corriendo otra vez. ¡Lo prometo!». Lucía abrazó a su hermana con todas sus fuerzas. «Te amo, Sofi. Gracias por cuidarme siempre». Valentina también se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Yo también te amo, hermana grande. Y cuando salgas, vamos a jugar con mis muñecas». Lucía sonrió a través de sus lágrimas. «Me gustaría eso». Las enfermeras comenzaron a mover la camilla hacia la puerta. Sofía la siguió, aún sosteniendo la mano de su hermana, sin querer soltarla. Pero eventualmente tuvo que hacerlo. Vio cómo la camilla desaparecía detrás de las puertas dobles del quirófano. Y fue como si le arrancaran el corazón del pecho. En el momento en que las puertas se cerraron, Sofía se desplomó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el pasillo del hospital, sollozando con una intensidad que asustó incluso a las enfermeras que pasaban. Era como si todo el miedo, todo el estrés, toda la incertidumbre de los últimos meses finalmente se desbordaran de una vez. Andrés se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. «Déjalo salir. Está bien. Llora todo lo que necesites». Y Sofía lloró. Lloró por su hermana. Lloró por sus padres muertos.
Lloró por todos los meses de trabajar sin descanso para ahorrar dinero que nunca fue suficiente. Lloró por las noches en vela cuidando a Lucía mientras vomitaba por la quimioterapia. Lloró por el terror de perderla. Lloró por todo. Valentina, asustada de ver a Sofía así, también comenzó a llorar. Andrés las abrazó a ambas, formando un pequeño círculo de dolor compartido en medio del pasillo del hospital. La gente pasaba a su alrededor. Algunos miraban con compasión, otros con incomodidad, pero nadie se detenía, excepto una enfermera mayor, de cabello gris y expresión maternal, que se acercó con una caja de pañuelos. «Vengan», dijo con gentileza. «Hay una sala de espera más privada, los llevaré ahí». Andrés ayudó a Sofía a ponerse de pie y la guió hacia una pequeña habitación al final del pasillo. Tenía sofás gastados, una máquina de café que probablemente tenía 20 años y ventanas que daban a un jardín interior. Era un lugar donde el dolor ajeno había dejado huellas invisibles en las paredes. Sofía se sentó en uno de los sofás, todavía temblando. Andrés se sentó junto a ella con Valentina en su regazo. Nadie habló durante varios minutos. Solo esperaron. Porque a veces no hay palabras que puedan llenar el vacío de la incertidumbre. «¿Y si la pierdo?», susurró finalmente Sofía con la voz rota. «¿Y si todo esto fue en vano? ¿Y si...?» «No», la interrumpió Andrés con firmeza. «No vas a pensar en eso si sí. Vas a pensar en el cuándo. Cuando Lucía salga, cuando esté recuperada, cuando vuelvan a estar juntas en casa. Pero sin peros. La fe no es creer que todo va a estar bien porque sí. La fe es decidir creer que todo va a estar bien a pesar del miedo. Y ahora mismo vamos a tener fe. Los tres juntos». Sofía lo miró con ojos rojos e hinchados. «¿Cómo haces para ser tan fuerte?». Andrés sonrió tristemente. «No soy fuerte. Solo he aprendido que en los momentos más oscuros es cuando más necesitamos aferrarnos a la luz. Y ahora mismo tú eres esa luz para Lucía. No puedes apagarte». Sofía respiró hondo, limpiándose las lágrimas. «Tienes razón. Lucía necesita que yo sea fuerte. No puedo derrumbarme ahora». «Puedes derrumbarte», la corrigió Andrés. «Pero después te levantas. Eso es lo que hace la gente fuerte. No que no caigan, sino que siempre se levantan». Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Andrés compró café de la máquina, aunque sabía horrible. Valentina se quedó dormida en el sofá. Sofía caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, incapaz de quedarse quieta. Cada vez que se abría la puerta, Sofía se sobresaltaba, esperando ver al doctor con noticias. Pero solo eran otras familias buscando su propia sala de espera, o enfermeras ofreciendo agua. Finalmente, después de lo que parecieron años, pero fueron solo 5 horas, la puerta se abrió y el doctor Ramírez entró. Tenía una expresión cansada, pero había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «¿Cómo está?», preguntó antes de que el doctor pudiera decir nada. «¿Está bien? ¿Salió todo bien? Por favor, dígame que está bien». El doctor sonrió, y esa sonrisa fue la respuesta más hermosa que Sofía había recibido en toda su vida. La cirugía fue un éxito completo. El pasado de Andrés. Sofía sintió que el mundo entero se detenía. Las palabras del doctor Ramírez resonaban en sus oídos como una melodía celestial que no podía ser real. La cirugía fue un éxito completo. Repitió las palabras mentalmente una y otra vez, porque su mente no podía procesar que después de tanto sufrimiento, tanto miedo, tanta incertidumbre, finalmente había llegado la luz. Sus rodillas volvieron a ceder, pero esta vez no de dolor, sino de alivio absoluto. Andrés la sostuvo antes de que cayera y ella se aferró a él como si fuera su único punto de anclaje en un mundo que de repente se había vuelto demasiado brillante, demasiado esperanzador. «¿Puedo verla?»,
preguntó entre sollozos, que ahora eran de alegría pura. Por favor, necesito verla. Está en recuperación, explicó el doctor con paciencia. Todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero en una hora podrás entrar a verla unos minutos. El trasplante se implantó perfectamente. Las células del donante ya están trabajando. Es cuestión de tiempo, pero todos los indicadores son extraordinariamente positivos. Sofía se cubrió el rostro con las manos y lloró como nunca había llorado en su vida. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas que lavaban meses de angustia, lágrimas que disolvían el peso insoportable que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Lágrimas de gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Valentina despertó con el ruido y al ver a Sofía llorando, corrió hacia ella. «¿Sofía está triste?», preguntó con su vocecita preocupada. «No, mi amor», logró decir Sofía entre lágrimas, levantando a la niña para abrazarla. «Sofía está feliz, muy, muy feliz. Tu hermana Lucía va a estar bien. ¿Ya puedo jugar con ella?». «Pronto, cariño, muy pronto». El doctor Ramírez se despidió para atender a otros pacientes, dejándolos solos en la sala de espera. Andrés se sentó junto a Sofía, quien ahora sostenía a Valentina en su regazo mientras la niña jugaba con su cabello. «Gracias», susurró Sofía mirando a Andrés con una intensidad que lo conmovió hasta el alma. «Gracias por estar aquí. Gracias por todo. No sé cómo voy a...». «No tienes que agradecer nada», la interrumpió él suavemente. «Esto es lo que hace la familia, estar presente». La palabra familia resonó en el corazón de Sofía de una manera que no esperaba. Durante 3 años desde la muerte de sus padres, ella había sido el único sostén de Lucía. Había sido madre, padre, hermana, enfermera, todo en una sola persona. Había olvidado lo que se sentía tener a alguien más en quien apoyarse. Y ahora, este hombre que apenas conocía desde hacía 6 meses, le estaba ofreciendo algo que había perdido: pertenencia. «Andrés», dijo ella después de un momento de silencio, «quiero contarte algo sobre mis padres, sobre cómo llegué hasta aquí. No tienes que hacerlo si no quieres. Necesito que entiendas por qué tu ayuda significa tanto para mí». Andrés asintió, acomodándose en el sofá para escuchar. Valentina seguía jugando con el cabello de Sofía, ajena a la conversación de los adultos. «Mis padres murieron hace 3 años en un accidente de auto», comenzó Sofía, con la voz temblando pero firme. «Veníamos de regreso de unas vacaciones en Puerto Vallarta. Era julio. Llovía mucho. Un camión perdió el control en la carretera y chocó de frente contra nosotros». Hizo una pausa, respirando profundo para contener las lágrimas. «Yo iba en el asiento trasero con Lucía. Ella tenía 9 años. El impacto fue terrible. Cuando desperté en el hospital 3 días después, me dijeron que mis padres habían muerto instantáneamente. Lucía tenía fracturas en las piernas, pero sobrevivió. Y yo tenía que decidir qué haríamos. Tenía 17 años. Todavía no era legalmente adulta». Andrés escuchaba en silencio, su corazón apretándose con cada palabra. «Teníamos una tía en Guadalajara, la hermana menor de mi madre. Ella nos acogió. Era buena con nosotras, pero tenía sus propios hijos y su propia vida. Yo entendía que éramos una carga, aunque nunca lo dijera. Así que en cuanto cumplí 18, conseguí trabajo como empleada doméstica. Dejé la escuela preparatoria. Mis sueños de estudiar enfermería quedaron guardados en un cajón. Durante 2 años trabajé en diferentes casas. Algunas familias eran amables, otras no tanto. Pero aguanté todo porque tenía que mantener a Lucía. Tenía que darle lo que nuestros padres ya no podían darle: un futuro». Sofía se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Entonces, hace 1 año, Lucía comenzó a sentirse cansada todo el tiempo.
Pensamos que era anemia o algo simple, pero cuando fuimos al doctor nos dieron el diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda, y mi mundo se derrumbó otra vez. El tratamiento en el hospital público era gratuito, pero la quimioterapia la dejaba tan débil que no podía asistir a la escuela. Yo faltaba al trabajo constantemente para cuidarla. Eventualmente me despidieron. Conseguí otro empleo, pero pasó lo mismo. Nadie quería una empleada que pedía permisos cada 2 días. Andrés sintió una rabia profunda hacia todos esos empleadores sin corazón, pero no interrumpió. Dejó que Sofía continuara. Hace 6 meses, mi tía me dijo que había visto un anuncio de trabajo en Monterrey, que tal vez si me alejaba de Guadalajara, donde todo me recordaba a mis padres, podría empezar de nuevo. Lucía se quedaría con ella mientras yo ahorraba dinero para el trasplante. Fue la decisión más difícil de mi vida, dejar a mi hermana enferma para venir a trabajar a una ciudad donde no conocía a nadie, pero era la única opción. Necesitaba el dinero, y así fue como llegué a tu puerta. Sofía miró a Andrés con ojos brillantes. Aquel día cuando me contrataste, lloré toda la noche de alivio, porque por primera vez en años alguien me había mirado como si fuera más que solo una empleada desesperada. Me miraste como si fuera una persona, como si importara. Importas, dijo Andrés con voz ronca de emoción. Siempre importaste. Durante estos 6 meses, cada peso que ganaba lo enviaba a Guadalajara. Vivía con lo mínimo. No compraba ropa nueva, no salía a ningún lado. Solo trabajaba y ahorraba, pero nunca era suficiente. El costo del trasplante subía, el tiempo se agotaba, y yo sentía que estaba fallándole a Lucía, que no importaba cuánto trabajara, nunca sería suficiente. Hasta que finalmente reuní el valor para pedirte ayuda, y tú hiciste algo que nadie más había hecho. No solo me diste el dinero, me devolviste la esperanza, me hiciste sentir que no estaba sola, que alguien más se preocupaba por si Lucía vivía o moría. Andrés sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus propios ojos. Sofía, yo también quiero contarte algo, sobre mi madre, y sobre por qué tu historia me afectó tanto. Sofía asintió, limpiándose las mejillas. Mi madre se llamaba Elena. Comenzó Andrés, con una voz que arrastraba décadas de dolor no procesado. Era una mujer increíble, fuerte, trabajadora, con un corazón enorme. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Nunca volvió. Nunca envió dinero. Solo desapareció, como si nunca hubiéramos existido. Mi madre trabajaba limpiando casas, igual que tú. Se levantaba antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Sus manos siempre estaban rojas y agrietadas de tanto lavar y limpiar. Pero nunca se quejaba. Nunca me hizo sentir que yo era una carga. Al contrario, siempre me decía que yo era su bendición, su razón de seguir adelante. Valentina se había quedado dormida en el regazo de Sofía. Andrés la miró con ternura antes de continuar. Cuando tenía 17 años, gané una beca para estudiar administración de empresas en la universidad. Mi madre estaba tan orgullosa que lloró durante días. Decía que todo su sacrificio había valido la pena, que yo tendría el futuro que ella nunca pudo tener. Pero a los 19, en mi segundo año de universidad, ella empezó a sentirse mal. Dolores en el estómago, pérdida de peso. Pensamos que era gastritis por el estrés, pero cuando finalmente fuimos al doctor porque ya no aguantaba el dolor, el diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. La voz de Andrés se quebró. Sofía le tomó la mano, ofreciéndole el mismo consuelo que él le había dado a ella. Los doctores dijeron que necesitaba un tratamiento agresivo que costaba una fortuna. El seguro popular no lo cubría, y nosotros no teníamos ahorros. Yo trabajaba de noche como guardia de seguridad,
pero no era suficiente. Vendí todo lo que teníamos, mi computadora, mis libros, hasta la televisión vieja de mi madre, pero apenas reuní una fracción de lo necesario. Fue entonces cuando fui a pedirle ayuda a mi jefe, el dueño de la empresa de seguridad donde trabajaba. Era un hombre rico, millonario. Pensé que tal vez, solo tal vez, entendería, que tal vez ayudaría. Andrés cerró los ojos, reviviendo ese momento doloroso. Me recibió en su oficina elegante, con su traje caro y su reloj de oro. Le expliqué la situación, le supliqué. Le dije que trabajaría gratis durante años si era necesario, que firmaría cualquier contrato, que solo necesitaba salvar a mi madre. ¿Sabes qué me dijo? Sofía negó con la cabeza, sintiendo el dolor en la voz de Andrés. Me dijo que la gente pobre siempre tiene excusas para pedir dinero, que si mi madre estaba enferma era porque probablemente había llevado una vida poco saludable, que yo debería aprender a no mezclar mis problemas personales con el trabajo, y que si no estaba satisfecho con mi salario, había miles de personas afuera esperando mi puesto. Salí de esa oficina destruido, humillado, furioso, pero sobre todo, impotente. Porque tenía razón en algo, yo no tenía el poder de salvar a mi madre. Una lágrima rodó por la mejilla de Andrés. 3 semanas después, mi madre murió. Para cuando finalmente conseguí un préstamo vendiendo hasta mi sangre, era demasiado tarde. El cáncer se había extendido a otros órganos. Ya no había nada que hacer. La última vez que hablé con ella, estaba en su cama del hospital. Apenas podía hablar. Pero me tomó la mano y me dijo, «Mijo, prométeme algo. Cuando seas grande y tengas dinero, acuérdate de la gente como nosotros, la gente que trabaja duro pero nunca tiene suficiente. Ayúdalos. Sé diferente». Andrés se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Le prometí que lo haría, y durante años construí mi empresa con esa promesa en mente. Pero con el tiempo me volví cínico, desconfiado. Pensé que todos solo querían aprovecharse, que la bondad era debilidad, hasta que llegaste tú. Miró a Sofía con una intensidad que la conmovió hasta el alma. Cuando me pediste ayuda para Lucía, vi a mi madre en ti. Vi su dignidad, su fuerza, su amor incondicional por alguien más importante que ella misma, y supe que esta era mi oportunidad de cumplir mi promesa, de ser diferente, de cambiar el final de la historia. Sofía tenía lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Andrés». «No», la interrumpió él suavemente. «Déjame terminar. Tú crees que me estás agradeciendo por salvar a Lucía, pero la verdad es que ustedes me salvaron a mí. Me devolvieron mi humanidad. Me recordaron por qué construí todo esto. ¿Por qué vale la pena tener dinero si puedes usarlo para cambiar vidas?» Se hizo un silencio profundo y sagrado entre ellos. 2 personas que habían sido rotas por la vida, conectadas por el dolor compartido y la esperanza renovada. «Somos familia», dijo finalmente Sofía, con voz firme a pesar de las lágrimas. «No por sangre, sino por elección. Y eso es más fuerte». «Sí», concordó Andrés, «somos familia». Y en ese momento, en esa pequeña sala de espera de hospital, 2 almas solitarias encontraron lo que ambos habían perdido, un lugar al cual pertenecer. La propuesta inesperada. 1 hora después, tal como había prometido el doctor Ramírez, una enfermera llegó a la sala de espera para informarles que Lucía había despertado y podían pasar a verla. Sofía se puso de pie tan rápido que casi se mareó. Andrés tuvo que sostenerla del brazo para estabilizarla. «Tranquila», le dijo con una sonrisa. «Respira hondo. Ella está bien. Ya pasó lo peor». Sofía asintió, tratando de calmar su corazón que latía como tambor de guerra. Despertaron a Valentina con suavidad y los 3 caminaron por los pasillos del hospital siguiendo a la enfermera.
Cada paso parecía una eternidad. Cada puerta que pasaban podría ser la correcta, hasta que finalmente llegaron. La enfermera abrió la puerta de la sala de recuperación número 7, y ahí estaba ella, Lucía, viva, despierta, con tubos conectados a sus brazos y monitores pitando suavemente, pero con esos ojos vivaces que Sofía tanto amaba. Sophie. La voz de Lucía era débil pero clara. Sofía corrió hacia la cama, olvidando toda precaución médica, y tomó la mano de su hermana con infinita delicadeza, como si fuera de cristal frágil. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. ¿Cómo te sientes?» «Cansada», susurró Lucía con una pequeña sonrisa. «Pero el doctor dijo que todo salió bien, que voy a curarme». «Sí, mi niña hermosa». «Vas a curarte. Vas a volver a correr y a jugar y a hacer todo lo que te gusta». Las lágrimas de Sofía caían sobre la sábana blanca del hospital, pero esta vez no le importaba. Eran lágrimas de alivio tan profundo que dolía. Valentina se acercó tímidamente al otro lado de la cama. «Hola, hermana Lucía, ¿ya no te duele?» Lucía giró la cabeza lentamente hacia ella. «Hola, hermanita, me duele un poquito, pero no mucho. Los doctores me dieron medicina para que no duela tanto. Cuando salgas del hospital voy a compartir mis muñecas contigo», prometió Valentina con seriedad. «Y mi osito también, se llama Bruno». «Me gustaría mucho», respondió Lucía, su sonrisa haciéndose más amplia. Andrés permanecía cerca de la puerta, observando la escena con un nudo en la garganta. Ver a estas 3 personas, cada una con sus propias batallas y dolores, unidas por algo más fuerte que la sangre, le recordaba por qué valía la pena ser humano, por qué valía la pena tener compasión, por qué el dinero solo tenía sentido cuando podía transformar vidas. Pasaron media hora en esa habitación. La enfermera había dicho que solo serían 10 minutos, pero al ver la escena, al ver el amor puro que emanaba de ese pequeño grupo, decidió hacer la vista gorda. Algunos momentos merecían más tiempo. Lucía les contó cómo había sido la experiencia de la anestesia, cómo había soñado con sus padres y cómo en ese sueño le habían dicho que todo iba a estar bien. Sofía escuchaba cada palabra como si fuera poesía sagrada, grabando cada detalle en su memoria. Finalmente, el doctor Ramírez entró para revisar a su paciente. «Bueno, familia, tengo que pedirles que salgan un momento. Necesito hacer algunos chequeos y Lucía necesita descansar». «¿Cuándo podrá venir a casa?», preguntó Sofía, sin querer soltar la mano de su hermana. «Si todo continúa así de bien, en 2 semanas, pero tendrá que venir a revisiones frecuentes durante los primeros 6 meses. El trasplante es solo el principio. Ahora viene el proceso de recuperación y fortalecimiento del sistema inmunológico». Sofía asintió, memorizando cada palabra. «Haré todo lo necesario, lo que sea». «Lo sé», dijo el doctor con una sonrisa amable. «Se nota que eres una hermana extraordinaria». Antes de salir, Sofía besó la frente de Lucía. «Volveré mañana temprano. Te amo más que a nada en este mundo». «Yo también te amo, Sophie. Gracias por no rendirte conmigo». Esas palabras fueron como una daga y un bálsamo al mismo tiempo. Sofía tuvo que salir rápidamente de la habitación antes de desmoronarse nuevamente. En el pasillo, Andrés la esperaba con Valentina, dormida nuevamente en sus brazos. La pequeña había tenido un día agotador. «Vamos a casa», dijo él suavemente. «Necesitas descansar. Mañana será otro día largo». El viaje de regreso a la mansión fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo parecido a la paz. Lucía iba a vivir, iba a tener una segunda oportunidad, y eso era lo único que importaba. Cuando llegaron a casa, Andrés llevó a Valentina a su habitación y la acostó en su cama.
Sofía lo siguió y observó cómo él arropaba a su hija con ternura infinita, besando su frente antes de apagar la luz. «Eres un buen padre», susurró Sofía en el pasillo. «Lo intento», respondió él, «aunque a veces siento que no es suficiente, que ella necesita una madre y yo no puedo darle eso. Valentina tiene amor, y eso es lo que realmente importa». Bajaron juntos a la cocina. Ninguno había comido en todo el día. Andrés preparó sándwiches simples mientras Sofía hacía té. Era extraño y reconfortante al mismo tiempo compartir ese espacio doméstico como si lo hubieran hecho durante años. Se sentaron en la mesa del comedor, la misma donde días atrás había habido fajos de dinero apilados. Ahora solo había comida simple y compañía silenciosa. «Sofía», comenzó Andrés después de un rato, «quiero hablar contigo sobre algo importante». Ella levantó la vista de su taza de té. «Dime, has estado trabajando aquí durante 6 meses. Has cuidado de Valentina como si fuera tu propia hermana. Has mantenido esta casa funcionando cuando yo estaba perdido en mi trabajo. Y ahora, con Lucía en recuperación, vas a necesitar ir y venir de Monterrey a Guadalajara constantemente». «Lo sé, ya lo pensé. Puedo pedir permisos o tal vez encontrar...» «No», la interrumpió Andrés, «no quiero que pidas permisos. Quiero que traigas a Lucía a vivir aquí». Sofía parpadeó, sin estar segura de haber escuchado correctamente. «¿Qué? Esta casa es enorme. Tiene más habitaciones de las que Valentina y yo usamos. Hay una habitación en la planta baja, junto a la tuya, que sería perfecta para Lucía. Tiene baño propio, mucha luz natural. Podríamos convertirla en su espacio». «Andrés, no puedo pedirte eso. Ya has hecho demasiado. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Es más, te lo estoy rogando». Se inclinó hacia adelante, con una intensidad en sus ojos que la hizo escuchar con atención. «Valentina necesita hermanas. Yo necesito recordar que esta casa es un hogar, no solo un edificio elegante. Y ustedes necesitan un lugar donde sentirse seguras, donde puedan sanar juntas. Pero piénsalo prácticamente. Lucía necesitará cuidados constantes durante su recuperación. Aquí tendría todo lo necesario. Yo puedo contratar enfermeras privadas para que la atiendan. Tiene un jardín donde podrá tomar sol cuando se sienta mejor. Y tú podrías estar cerca de ella todo el tiempo sin preocuparte por el dinero del alquiler o los gastos». Sofía sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. «No sé qué decir. Di que sí. Di que ustedes, tú y Lucía, se quedarán aquí. No como empleadas, como familia». «¿Y tu tía en Guadalajara?», preguntó Sofía, tratando de pensar en todos los detalles prácticos para no desbordarse emocionalmente. «Hablaremos con ella. Le explicaremos la situación. Estoy seguro de que entenderá que esto es lo mejor para Lucía. Y si quiere venir a visitarlas, esta casa tiene sus puertas abiertas». Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la oferta. Era demasiado bueno para ser verdad, demasiado generoso, demasiado perfecto. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. «Y no me digas otra vez que es porque te recordamos a tu madre. Tiene que haber algo más». Andrés sonrió tristemente. «Tienes razón. Hay algo más. Desde que mi esposa murió, esta casa se ha sentido vacía. Valentina y yo vivimos aquí, pero no realmente vivimos, solo existimos. Vamos de una habitación a otra, cumpliendo rutinas, pero sin vida real, sin risas, sin calidez. Pero ustedes dos se ven felices. Valentina es feliz porque es una niña y no conoce otra cosa, pero yo he estado perdido durante 3 años, construyendo imperios, pero olvidando para qué sirven los imperios. Y luego llegaste tú, y de repente esta casa comenzó a sentirse diferente. Había música, había conversaciones, había alguien más que se preocupaba por Valentina además de mí. Se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. «No te estoy pidiendo que te quedes por caridad.
Te estoy pidiendo que te quedes porque nos haces mejores. A Valentina y a mí nos recuerdas que la vida es más que contratos y juntas de negocios, que hay cosas más importantes. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. No soy buena para darle sentido a las casas. Solo soy una muchacha que sabe limpiar y cocinar. Eres mucho más que eso. Eres resiliente, eres valiente, eres amorosa, eres todo lo que esta casa necesita para convertirse en un hogar verdadero. Y cuando Lucía esté curada, continuó Andrés, empezarás tus estudios de enfermería. Yo pagaré todo. La universidad, los libros, el transporte, todo. Y mientras estudias, puedes seguir viviendo aquí, no como empleada, sino como parte de esta familia. Compartiremos gastos, responsabilidades, vidas. ¿Y qué dirá la gente?, preguntó Sofía pensando en los juicios sociales. Un hombre soltero viviendo con dos muchachas que no son su familia. «Ah, me importa un carajo lo que diga la gente», respondió Andrés con una firmeza que la sorprendió. La gente siempre habla, siempre juzga, pero nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa. Sofía se limpió las lágrimas y miró a Andrés con una determinación renovada. «Tengo una condición, la que sea. Cuando me gradúe como enfermera y empiece a trabajar, pagaré renta. No mucho, solo lo que pueda. Pero necesito contribuir. Necesito sentir que estoy dando algo a cambio de todo lo que estás dando». Andrés lo pensó por un momento. «De acuerdo, pero solo cuando tengas un trabajo estable. Y la renta será simbólica, digamos 1,000 pesos al mes, solo para que tu orgullo quede satisfecho». Sofía no pudo evitar reír a través de las lágrimas. «Eres imposible. Y tú eres terca. Hacemos un buen equipo». Se miraron a los ojos, y en ese momento ambos entendieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran empleador y empleada. Ya no eran extraños unidos por circunstancias, eran familia elegida, familia construida no por sangre, sino por decisiones conscientes de cuidarse mutuamente. «Entonces», dijo Sofía finalmente, extendiendo su mano, «¿trato?». Andrés tomó su mano y la estrechó con firmeza. «Trato. Bienvenida a casa, Sofía. De verdad, para siempre». Y en ese apretón de manos había una promesa no hablada pero entendida, que sin importar lo que viniera, enfrentarían el futuro juntos, como familia, como debía ser. El milagro de la hermana. 6 meses habían pasado desde aquel día en el hospital, y la vida en la mansión de los Mendoza había cambiado de formas que nadie podría haber imaginado. La casa que una vez fue un mausoleo silencioso de dolor y soledad ahora rebosaba de vida, risas y un caos hermoso que solo puede crear una familia real. Lucía había llegado a vivir con ellos 3 semanas después de su cirugía. Andrés había enviado un equipo completo a Guadalajara para ayudar con la mudanza, y la tía de las muchachas, aunque inicialmente reticente, había terminado bendiciendo la decisión con lágrimas en los ojos. «Cuídalas», le había dicho a Andrés aquel día. «Son lo más valioso que tengo». La habitación que Andrés preparó para Lucía era un sueño. Paredes pintadas de un azul claro que la niña había elegido personalmente, cortinas blancas que dejaban entrar el sol de la mañana y una cama cómoda con almohadas suficientes para construir fortalezas. Había estanterías llenas de libros, un escritorio para cuando pudiera volver a estudiar y un rincón acogedor junto a la ventana donde podía sentarse a leer o simplemente mirar el jardín. Los primeros meses fueron difíciles. Lucía todavía estaba débil, su sistema inmunológico vulnerable. Había días buenos donde podía caminar por el jardín con Valentina y días malos donde apenas podía levantarse de la cama. Pero incluso en los días malos, nunca perdió esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Sofía había dejado de ser empleada doméstica el día que Lucía llegó.
Andrés había sido inflexible en ese punto. Ya no trabajas para mí. Vivimos juntos, compartimos responsabilidades. Y así fue. Sofía cocinaba porque le gustaba cocinar, no porque fuera su obligación. Andrés lavaba los platos después de cenar porque quería enseñarle a Valentina sobre responsabilidades compartidas. Entre todos, mantenían la casa funcionando, no como patrón y empleada, sino como una verdadera familia. Las noches se convirtieron en el momento favorito de todos. Después de la cena, se reunían en la sala. Valentina y Lucía jugaban con muñecas o construían castillos con bloques. Sofía leía o estudiaba los materiales de preparatoria que había retomado. Andrés revisaba documentos del trabajo, pero ahora lo hacía en la sala rodeado de vida en lugar de encerrado en su estudio. Fue durante una de esas noches cuando sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. Andrés estaba revisando un correo en su laptop cuando notó que Lucía lo observaba con curiosidad desde el sofá. La niña había recuperado su cabello lentamente. Ahora le llegaba hasta los hombros en suaves ondas castaña como su hermana. «¿Qué pasa, Lucía?», preguntó él con una sonrisa. «Señor Andrés, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro, y ya te dije que solo me llames Andrés, nada de señor». Lucía sonrió tímidamente. «Está bien. Andrés, ¿por qué nos ayudaste? A Sophie y a mí. No nos conocías. No te debíamos nada. ¿Por qué lo hiciste?». La pregunta tomó a Andrés por sorpresa. Sofía levantó la vista de su libro, igualmente curiosa por escuchar la respuesta. Valentina dejó de jugar y se acercó a su padre, como si sintiera que era un momento importante. Andrés cerró su laptop y se tomó un momento para pensar. «¿Sabes qué es un milagro, Lucía?». La niña asintió. «Algo muy bueno que pasa cuando menos lo esperas». «Exacto. Y yo había dejado de creer en los milagros. Cuando mi esposa, la mamá de Valentina, murió, sentí que Dios se había olvidado de mí, que no importaba cuánto dinero tuviera, no podía proteger a las personas que amaba». Valentina se subió al regazo de su padre, como siempre hacía cuando sentía que él estaba triste. «Entonces llegó tu hermana a mi casa», continuó Andrés, «y cuando me contó sobre ti, sobre tu enfermedad, algo en mi interior despertó. Me di cuenta de que tal vez Dios no me había olvidado. Tal vez me había dado todo este dinero precisamente para momentos como ese, para poder cambiar finales tristes en finales felices». «¿Y nosotras somos tu final feliz?», preguntó Lucía con inocencia. Andrés sintió que el corazón se le apretaba. «Ustedes son mi milagro, Lucía. Tú, tu hermana, esta familia extraña y hermosa que construimos, me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre, la capacidad de amar sin miedo». Sofía tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Se acercó y se sentó junto a Andrés en el sofá. «Tú eres nuestro milagro también. Nos diste más que dinero. Nos diste un hogar, una familia, una razón para creer que todavía hay gente buena en el mundo». Lucía se levantó y caminó hacia ellos. A pesar de que todavía se cansaba fácilmente, su determinación era inquebrantable. Se paró frente a Andrés y lo miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan joven, pero que aún brillaban con esperanza. «Quiero preguntarte algo más», dijo la niña con seriedad. «Lo que sea. ¿Puedo llamarte papá?». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Andrés se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Sofía se cubrió la boca con las manos, sollozando. Valentina miró a su padre con expectación. Yo no quiero reemplazar a mi papá verdadero», continuó Lucía rápidamente, malinterpretando el silencio. «Todavía lo amo y siempre lo amaré, pero él ya no está aquí. Y tú has sido más papá para mí en estos 6 meses que muchos padres son en toda una vida. Me salvaste, nos salvaste, y yo
Yo solo quiero que sepas que te veo como mi papá también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrés, sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una alegría tan profunda que dolía. Extendió sus brazos y Lucía se lanzó a abrazarlo, seguida inmediatamente por Valentina, que no quería quedarse fuera del abrazo. Sería un honor, logró decir Andrés con la voz quebrada, ser llamado papá por una niña tan valiente y maravillosa como tú. Sofía se unió al abrazo, envolviendo a todos en sus brazos. Y ahí, en la sala de aquella mansión que había visto tanta soledad, se formó un círculo de amor tan puro y verdadero que parecía brillar con luz propia. Entonces ahora tengo 2 hijas, dijo Andrés, cuando finalmente se separaron, limpiándose las lágrimas. Una por sangre y otra por elección, y ambas son igualmente mías. ¿Y yo? Preguntó Sofía con una sonrisa tímida. ¿Qué soy yo en esta familia? Andrés la miró con ternura. Eres el corazón, la que nos mantiene unidos, la que nos recuerda todos los días que el amor es más fuerte que el dolor. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Andrés y Sofía se quedaron en la terraza mirando las estrellas. Había una paz entre ellos que no necesitaba palabras. Solo compañía silenciosa y reconfortante. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Sofía después de un rato. ¿Qué día? Hace exactamente 1 año que toqué tu puerta buscando trabajo. 1 año desde que cambiaste mi vida. Andrés sonrió. Cambiaste la mía también, y la de Valentina. Esta casa estaba muerta antes de que llegaras, ahora está viva. Mañana empiezo oficialmente mis clases de enfermería, dijo Sofía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Estoy aterrada. Vas a ser brillante, lo sé. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque conozco tu corazón, y cualquier persona que tenga un corazón como el tuyo no puede ser otra cosa que brillante en lo que hace. Sofía se recargó en el hombro de Andrés, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, no romántico, sino fraternal, como hermanos que se cuidan mutuamente. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo misma. Gracias por enseñarme a vivir de nuevo, por recordarme que la vida no es solo trabajo y responsabilidades, que también es risas de niñas jugando en el jardín y cenas compartidas y peleas por cuál película ver los viernes. Se quedaron así durante horas, bajo el cielo estrellado de Monterrey. 2 almas que habían encontrado refugio una en la otra, construyendo juntas algo más hermoso que cualquier plan. Una familia real. Al día siguiente, Sofía comenzó sus clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Andrés la llevó personalmente en su auto, junto con Valentina y Lucía, que insistieron en acompañarla en su primer día. Cuando llegaron al campus, Sofía se sintió abrumada. Había tantos estudiantes jóvenes, todos con sus vidas enteras por delante, y ella, con 20 años, pero sintiéndose de 40 por todo lo que había vivido. «¿Puedes hacer esto?», le dijo Andrés antes de que bajara del auto. «Eres la persona más fuerte que conozco». «La segunda más fuerte», corrigió Sofía mirando a Lucía. «Ella es la primera». Lucía le dio un abrazo fuerte. «Vas a ser la mejor enfermera del mundo, Sophie, lo sé». Valentina también la abrazó. «Y vas a curar a muchos niños como curaron a Lucía». Sofía bajó del auto con una determinación renovada. Se volteó una última vez para mirar a su familia, su extraña y hermosa familia, y les sopló un beso. Ellos se lo devolvieron, gritando palabras de ánimo que hicieron que otros estudiantes voltearan a ver. Y mientras Sofía caminaba hacia su primera clase, con el sol de la mañana iluminando su camino, supo que todo el dolor había valido la pena. Que cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de desesperación había sido necesario para llegar a este momento, para estar aquí, persiguiendo el sueño que había guardado en un cajón durante años, rodeada del amor de personas que la valoraban.
La vida, pensó, tiene una forma extraña de equilibrarse. Te quita todo, te rompe en pedazos y justo cuando crees que no puedes más, te da algo tan hermoso que restaura tu fe en todo. Y su algo hermoso tenía nombre: familia. Familia elegida, familia construida, familia ganada con sangre, sudor y lágrimas, pero familia al fin y al cabo. Y eso, decidió mientras entraba a su primera clase de anatomía, era el verdadero milagro, el verdadero tesoro. 2 años después, el auditorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaba repleto de familias orgullosas, globos de colores y el murmullo emocionado de graduados que estaban a punto de recibir sus títulos. Era mayo y el calor del verano regiomontano ya se hacía sentir, pero a nadie parecía importarle. Era un día de celebración, un día de sueños cumplidos. En la quinta fila, Andrés Mendoza sostenía a Valentina en su regazo, mientras Lucía, ahora de 14 años y completamente saludable, grababa todo con su teléfono. Su cabello había crecido largo y hermoso, casi hasta la cintura, y sus ojos brillaban con vida. Nadie diría que esta adolescente vibrante era la misma niña frágil que había estado al borde de la muerte 2 años atrás. ¿Ya casi sale Sophie?, preguntó Valentina, que ahora tenía 5 años y estaba inquieta de emoción. Pronto, mi amor. Ten paciencia, respondió Andrés, aunque él mismo estaba nervioso. Hoy no era solo la graduación de Sofía, era la culminación de un viaje que habían hecho juntos como familia. Cada examen que ella había pasado, cada noche que había estudiado hasta tarde, cada momento de duda que había superado, él había estado ahí. Todos habían estado ahí. La música comenzó a sonar y los graduados empezaron a entrar en procesión. Uno por uno, con sus togas negras y birretes, caminaban hacia sus asientos con sonrisas que no podían contener. Y entonces, ahí estaba ella. Sofía Ramírez caminaba con la cabeza en alto, con una dignidad que había ganado con años de lucha. A sus 22 años, había logrado algo que muchos le dijeron que era imposible. Había terminado su carrera de enfermería con honores, trabajando medio tiempo en el hospital universitario mientras estudiaba, cuidando a su hermana, siendo parte de una familia, y nunca, ni por un momento, perdiendo de vista su sueño. ¡Ahí está!, gritó Lucía, agitando la mano, aunque sabía que Sofía no podía verla entre tanta gente. Andrés sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Era el mismo sentimiento que había tenido cuando Valentina dio sus primeros pasos, o cuando Lucía corrió por primera vez después de su recuperación. Un orgullo paternal tan profundo que no tenía palabras para describirlo. La ceremonia transcurrió con discursos inspiradores de profesores y directivos. Hablaron sobre el futuro de la enfermería, sobre la vocación de servicio, sobre el compromiso con los más vulnerables. Pero Andrés apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Sofía, memorizando cada detalle de este momento. Finalmente llegó el momento de entregar los diplomas. Uno por uno, los graduados fueron llamados al escenario. Cuando escucharon Sofía Ramírez Moreno, toda la familia se puso de pie gritando y aplaudiendo como si hubieran ganado la lotería. Otros familiares voltearon a verlos con sonrisas comprensivas. Claramente no eran los únicos con el corazón desbordado de alegría. Sofía subió al escenario, estrechó la mano del rector, recibió su diploma y en ese momento sus ojos buscaron instintivamente a su familia en el público. Cuando los encontró, la sonrisa que iluminó su rostro fue más brillante que todas las luces del auditorio. Levantó su diploma en alto, dedicándoselo silenciosamente a todos ellos, y ellos le devolvieron el gesto con más gritos y aplausos. Cuando la ceremonia terminó, se reunieron afuera del auditorio. Sofía corrió hacia ellos y fue recibida con un abrazo grupal que casi la derriba. Valentina la cubría de besos.
Lucía lloraba de felicidad, y Andrés simplemente la sostenía, dejando que sus propias lágrimas de orgullo cayeran libremente. «Lo lograste», le susurró al oído. «Estoy tan orgulloso de ti». «Lo logramos», corrigió Sofía. «Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, sin esta familia». Una voz interrumpió el momento. «¡Sofía!». Todos se voltearon para ver a una mujer mayor acercándose. Tenía el cabello gris, ojos amables y llevaba un ramo de flores en las manos. Era la tía de Guadalajara, la hermana de su madre, que había viajado especialmente para la graduación. «¡Tía Carmela!». Sofía corrió a abrazarla, emocionada. Hacía meses que no se veían en persona, aunque hablaban por teléfono semanalmente. «Mi niña hermosa», dijo la tía con lágrimas en los ojos. «¿Tu mamá estaría tan orgullosa? Tu papá también. Esto es más de lo que ellos pudieron soñar para ti». «Están aquí conmigo», respondió Sofía, tocándose el corazón. «Siempre están aquí». La tía miró a Andrés y le extendió la mano. «Señor Mendoza, no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mis sobrinas. Usted les dio más que un hogar, les dio una segunda oportunidad en la vida». Andrés estrechó su mano con calidez. «Ellas me dieron lo mismo. Creo que estamos a mano». La celebración continuó en un restaurante elegante que Andrés había reservado con anticipación. La tía Carmela, las 4 personas que ahora formaban el núcleo de esta familia particular y 2 amigos cercanos de Sofía de la universidad. Todos compartieron una comida llena de risas, recuerdos y planes para el futuro. Cuando llegó el postre, Andrés se puso de pie y pidió atención. «Quiero hacer un brindis», anunció, levantando su copa de vino. Todos levantaron sus copas, incluyendo Valentina y Lucía, que tenían jugo de manzana. «Hace 2 años», comenzó Andrés, «mi vida era muy diferente. Tenía dinero, tenía éxito, tenía todo lo que se supone que debes querer, pero estaba vacío. Esta casa grande y hermosa era solo un edificio frío donde Valentina y yo existíamos, pero no vivíamos». Miró a Sofía con ojos brillantes de emoción. Entonces llegó una muchacha de 20 años, con una carta de recomendación arrugada y ojos llenos de esperanza y miedo. Y esa muchacha, sin saberlo, cambió todo. Me recordó lo que significa ser humano. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en una caja fuerte, sino en las personas que amas. Me devolvió la capacidad de sentir, de amar, de vivir. Sofía tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero sonreía. «Hoy celebramos tu graduación, Sofía, pero también celebramos mucho más. Celebramos una familia que se construyó contra todas las probabilidades. Celebramos a una niña que venció al cáncer y ahora está sana y fuerte. Celebramos el amor que no conoce barreras de sangre o apellidos. Celebramos que a veces, cuando menos lo esperas, la vida te da exactamente lo que necesitas». Levantó su copa más alto. «Por Sofía, la enfermera más dedicada y compasiva que este mundo verá. Por Lucía, la luchadora más valiente que conozco. Por Valentina, que ahora tiene las hermanas que siempre quiso. Y por esta familia extraña, hermosa, imperfecta pero real. Por nosotros». «Por nosotros», corearon todos chocando sus copas. Después de la comida, mientras caminaban de regreso al estacionamiento, Lucía tomó la mano de Andrés. «Papá, ¿puedo decirte algo?» «Claro, mi amor. Cuando estaba enferma, tuve un sueño. Soñé que mamá y papá venían a visitarme al hospital. Y me dijeron que no tuviera miedo, que alguien especial vendría a cuidarnos, que Sofía y yo estaríamos bien». Hizo una pausa, mirándolo con ojos llenos de sabiduría más allá de sus años. «Creo que ellos hablaban de ti. Creo que de alguna forma ellos te enviaron a nosotras, para salvarnos, para amarnos, para ser nuestra familia». Andrés tuvo que detenerse porque las lágrimas le nublaban la vista.
Se arrodilló para estar a la altura de Lucía y la abrazó con fuerza. Tal vez tengas razón, o tal vez ustedes fueron enviadas para salvarme a mí. De cualquier manera, estoy agradecido. Cada día estoy agradecido. Esa noche, de regreso en la mansión, que ya no era una mansión sino un hogar, se reunieron en la sala como siempre hacían. Sofía se había cambiado su toga por ropa cómoda y ahora tenía su diploma enmarcado en las manos, todavía sin poder creer que era real. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo ella mirando el diploma. Cuando llegué aquí hace 2 años, pensé que mi sueño era convertirme en enfermera, y lo era, pero ahora me doy cuenta de que mi verdadero sueño era esto. Hizo un gesto que abarcaba toda la sala, toda la casa, a toda la familia. Esto, ustedes, este sentido de pertenencia, este hogar, esto es lo que realmente anhelaba sin saberlo. Andrés sonrió desde el sofá donde Valentina se había quedado dormida en su regazo. ¿Te acuerdas del día que llegué a casa y te encontré contando el dinero? Como si pudiera olvidarlo, respondió Sofía con una risa. Pensaste que te estaba robando. Por un momento sí. Mi corazón se rompió, pero ¿sabes qué? Ahora me alegro de que haya pasado, porque ese momento nos obligó a tener conversaciones que tal vez nunca hubiéramos tenido. Nos obligó a ser vulnerables uno con el otro. Nos mostró que ambos estábamos buscando lo mismo, una familia. Lucía, que estaba acurrucada junto a Sofía, levantó la vista. Cuéntanos otra vez la historia, papá. La historia de cómo nos convertimos en familia. Era una historia que habían contado muchas veces, pero nunca se cansaban de escucharla. Era su origen, su mito fundacional. Andrés comenzó a narrar con esa voz cálida que usaba cuando contaba historias a las niñas. Habló sobre el día que Sofía tocó a su puerta, sobre cómo ella le pidió ayuda para su hermana, sobre el malentendido con el dinero, sobre la cirugía de Lucía, sobre cómo poco a poco, sin planearlo, se habían convertido en lo que más necesitaban, una familia. Cuando terminó, Sofía agregó, y ahora viene la mejor parte, la parte donde usamos todo lo que aprendimos para ayudar a otros. Se refería al plan que habían estado desarrollando durante meses. Con su primer trabajo como enfermera en el hospital universitario, Sofía había comenzado a donar una parte de su salario a una fundación que ayudaba a niños con cáncer. Y tal como había prometido años atrás, Andrés igualaba cada peso que ella donaba, pero no se habían detenido ahí. Habían comenzado a planear algo más grande, una fundación propia que no solo ayudaría económicamente, sino que también ofrecería apoyo emocional a familias atravesando crisis médicas. Querían crear un refugio donde la gente pudiera sentir la misma esperanza que ellos habían encontrado uno en el otro. La Fundación Elena y Ramírez, dijo Andrés pensativamente, nombrándola por su madre y los padres de Sofía. Tiene un buen nombre. Tiene el nombre perfecto, acordó Sofía. Honramos su memoria ayudando a otros. Es lo que ellos hubieran querido. Se quedaron en silencio durante un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pensando en todo lo que habían perdido, en todo lo que habían ganado, en cómo el dolor había dado paso a la alegría. ¿Saben qué aprendí de todo esto?, dijo finalmente Sofía. Aprendí que a veces llegamos a casa esperando encontrar lo peor y encontramos lo mejor, que el dinero sobre una mesa no es el verdadero tesoro, que las familias no se definen por sangre sino por amor, y que los milagros existen si tienes el valor de creer en ellos. Andrés asintió, mirando a sus 3 hijas, una por nacimiento, 2 por elección, todas igualmente amadas. El verdadero tesoro, dijo suavemente, nunca estuvo en la caja fuerte, siempre estuvo aquí, en este momento, en esta sala, en este amor que construimos juntos. Y mientras la noche envolvía la ciudad de Monterrey,
Mientras las estrellas brillaban sobre el techo de la mansión que se había convertido en hogar, 4 personas que habían sido rotas por la vida descansaban juntas, completas al fin. Porque habían aprendido la lección más importante que existe, que la verdadera riqueza no se mide en pesos o propiedades, sino en momentos compartidos, en lágrimas secadas, en manos sostenidas durante las tormentas y en el amor inquebrantable de una familia que eligió amarse contra todo pronóstico. Y ese amor, ese hermoso y resiliente amor, era el tesoro más grande que cualquiera de ellos podría haber deseado. Fin.